casi me gustaría dar ya la palabra a Laia Soler, que ya veo que ya está preparada para hablar con nosotros. Bien, ¿puedo empezar? Sí, tú misma. Bueno, primero de todo quería agradecer a Esther y a todo el equipo de Emblecat por contar conmigo en estas jornadas. Y bueno, espero que mi ponencia les resulte interesante. Mi ponencia se titula Manuel Rocamora Vidal, caso singular del coleccionismo artístico barcelonés en el siglo XX, y ahora mismo procederé a compartirles la pantalla. Bien. A ver, ¿se puede hacer más grande esta pantalla? Bueno, es por todos sabido que en el ámbito de Cataluña el fenómeno del coleccionismo privado ha sido un puntal indispensable para la formación de los museos, especialmente a lo largo del siglo XX. Esto es, gracias a la adquisición y donación del patrimonio artístico. Conocemos a coleccionistas de mucho renombre, como por ejemplo Frederic Marès o Lluís Plandiura, pero mi pregunta es, ¿qué hay con esos coleccionistas que no son tan conocidos por el público en general? Bueno, este es el caso de Manuel Rocamora Vidal, personaje del cual tratará hoy esta ponencia. Manuel Rocamora es conocido principalmente como coleccionista de indumentaria. No obstante, no fue su única colección, sino que se dedicó a recopilar muchas otras series. Además, lo curioso de su caso es que ejerció también como pintor y como escritor, y además ejerció labores de promotor cultural. Se trata, pues, de un personaje muy singular, el cual aunó una serie de importantes contribuciones, y en esta ponencia pues, queremos hacer un repaso a las mismas y reivindicar su legado. Empecemos con un poco de biografía. Manuel Rocamora nació en Barcelona en el año 1892 y falleció en la misma ciudad en 1976. Él siempre residió en la ciudad de Barcelona, pero hay que decir que era un incansable viajero y visitó toda Europa y además pasó alguna temporada en París. Pero bueno, nos quedamos con eso, que él siempre residió en Barcelona. Era hijo de una familia perteneciente a la alta burguesía de la ciudad. Sus padres se llamaban Ana Vidal Sala y Marco Rocamora Pujolà y eran unos aficionados al arte y al coleccionismo. Así que le inculcaron a estas aficiones a Manuel desde su más tierna infancia. No es de extrañar entonces que Manuel Rocamora haya terminado siendo el coleccionista que fue. Manuel tuvo un hermano mayor, Antonio, que también hizo varias colecciones, aunque menores en comparación con su hermano Manuel, y también tuvieron un par de hermanas más, Carmen y María Ángeles, que no se tiene noticia que hayan elaborado ninguna colección, y en el hecho de María Ángeles, bueno, casi podríamos decir que era imposible porque murió muy joven, desgraciadamente. Los Rocamora tenían una gran fortuna familiar que venía de los negocios, tanto de la parte paterna como de la materna. Pero es por la parte paterna que tuvieron una fábrica de gran éxito, que aquí pueden verla en una imagen. Se trata de una empresa que era una fábrica de jabón y velas esteáricas y se situaba en Sant Martí de Provençals, que entonces era un municipio separado de Barcelona, pero posteriormente, a lo largo del siglo XIX, se anexionó a la ciudad. Para la época, se trataba de una importante industria con todos los avances tecnológicos y en relación a ello les leeré un dato interesante. Producían jabón a gran escala y llegaron a exportar el 90% de jabón español a Cuba y a Puerto Rico, convirtiéndose así en la fábrica más importante de España. Manuel Rocamora trabajó un breve periodo de tiempo en las oficinas de dicha fábrica, pero enseguida se dio cuenta de que esa realmente no era su vocación. Y entonces lo dejó para poderse dedicar de lleno al coleccionismo, la pintura, la escritura y la promoción cultural, que es lo que hemos dicho anteriormente. Estas actividades las practicó a lo largo de toda su vida y las sustentó gracias a su desahogo económico. Una cosa muy interesante de Rocamora era el círculo social del que se rodeaba. Él se relacionaba con muchísimas personas diferentes, por ejemplo, con miembros de la burguesía, como por ejemplo la dama de sociedad Isabel Llorach, artistas
Era especialmente amigo de Mariano Andreu, Ismael Smith o Manolo Hugué, entre otros, y también personalidades del mundo de la música, como por ejemplo el compositor Frédéric Mompou o la cantante Mercè Plantada. Además, está emparentado con dos artistas. Primeramente con Ramón Casas. ¿Por qué? Pues porque su hermano mayor, Antonio, se casó con Catalina Nieto, sobrina de Ramón Casas. Y por otra parte, también estaba emparentado con Hermen Anglada Camarasa, porque su tío paterno, José Rocamora, se casó con Beatriz, la hermana del artista. Bueno, aquí ven en las fotografías cómo Manuel Rocamora está aquí con Manolo Hugué en el jardín de la casa del artista en Caldes de Montbui en el año 1941. Rocamora acudía a Caldes de Montbui no solamente a visitar a su amigo, sino también a tomar las aguas termales que son tan conocidas de este pueblo. Concretamente sabemos que se alojaba en el balneario Ríos, que era el más lujoso de todos los que había en el pueblo por aquel entonces. Y la segunda fotografía es muy interesante también y muestra al periodista Ángel Zúñiga, la bailarina Josephine Baker, Manuel Rocamora, su hermana Carmen y, a continuación, Isabel Llorac, en el jardín de la casa del coleccionista. Ya podemos imaginar que Rocamora tenía este nutrido grupo de amistades tan interesante y con los que debería compartir muchísimas inquietudes. Bueno, pasemos ahora a la parte del coleccionismo, que es la más importante de todas. Como recordaremos, fueron sus padres los que le iniciaron en este mundo. Aquí tenemos fotografías de ambos, de Ana Vidal Sala y Marco Rocamora Pujolà, en el famoso estudio Napoleón, muy frecuentado por la burguesía barcelonesa de la época. En cuanto a su madre, Ana Vidal, era una figura muy importante para Manuel, ya que ambos tenían una relación muy estrecha. Se puede decir que Manuel sentía auténtica adoración por su madre y acudían juntos a visitar anticuarios o museos. Se conoce que Ana tenía una pequeña colección de objetos arqueológicos y esto quizá fue lo que le inspiró a Manuel para recopilar su primera colección. Rocamora se inició formalmente en el mundo del coleccionismo a los 16 años, cuando compró un perfumador helénico con una cabeza femenina en el yacimiento grecorromano de Empuria, situado en La Scala. Después, muchos años más tarde, el propio coleccionista diría que ese perfumador fue el objeto que le causó, el verdadero enamoramiento por el mundo del coleccionismo. Fue lo que le inició a este mundo. Posteriormente a la arqueología, Rocamora también compró piezas de cerámica, pero un desgraciado día rompió 3 ejemplares y, obviamente tuvo un disgusto enorme y decidió pausar esa colección durante un tiempo, aunque lo cierto es que años después la reemprendería. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos? Pues Rocamora tenía entre 17 y 18 años cuando pensó en iniciar una nueva colección y nuevamente se inspiró en la figura de su madre. Ana Vidal, como pueden apreciar en estas fotografías, era una dama muy elegante y tenía la costumbre de guardar un par de vestidos de cada temporada. Estos vestidos Manuel los utilizó como base a su propio repertorio de indumentaria. Y según declaró a la prensa, su intención desde un principio fue demostrar con esta indumentaria antigua que las señoras españolas habían vestido tan bien como las extranjeras. Es por eso que al inicio de su colección compró mayoritariamente piezas provenientes de Cataluña y del resto de España, aunque es verdad que a lo largo de los años iría ampliando terreno y compraría también piezas francesas o italianas. Como vemos, su madre tuvo un papel preeminente en la vida de Manuel y muy especialmente en la colección de indumentaria antigua. La pasión del coleccionista era tal que a medida que aumentaban sus colecciones, pues tenía que cambiar de domicilio porque se le quedaba pequeño el espacio. Primeramente, la colección de indumentaria se contuvo en casa de sus padres, en la Plaza Santa Ana, y después Rocamora la trasladó a este piso que pueden ver en la fotografía, que fue su primera residencia como joven independizado. Es un piso situado dentro del Palacio Cervelló, en la calle Moncada número 25, y era de alquiler. Y aquí es donde empezó a conformar todas sus colecciones y ampliarlas. Bien, cuando el piso se le quedó pequeño,
buscó otra vivienda y encontró un palacete isabelino situado en la calle Ballester número 12. Recordemos que seguimos estando en Barcelona. Él nunca vivió en otro lugar que no fuera Barcelona. Y esta fotografía corresponde a uno de los salones de la primera planta de la vivienda y pueden apreciar que no solamente tenía indumentaria, sino también muñecas, abanicos, etc. Su colección de indumentaria era enorme, ya que se compone alrededor de 5.000 ejemplares, que incluyen varias series. Primero tenemos la indumentaria masculina, femenina e infantil, junto con sus complementos, es decir, calzado, medias o sombreros, entre otros. Después tenemos los accesorios, abanicos, bolsos, cinturones y un sinfín de objetos más. A continuación, las piezas litúrgicas, por ejemplo, zapatos y medias episcopales, casullas, mitras. Después, el coleccionista definió una categoría muy amplia que él tituló como anexos, y esta categoría incluye muñecas, joyas o pañuelos, entre muchos otros objetos de uso personal. Y por último, también se cuidó de recopilar libros y documentación sobre la historia de la indumentaria. Como ya hemos dicho, se trata de una colección de grandes dimensiones y comprende un periodo de tiempo entre el siglo XIV hasta el siglo XX, con predominio de vestidos masculinos y femeninos de los siglos XVIII y XIX. No en vano, Rocamora era un gran amante de la época romántica del siglo XIX, así que no es de extrañar por qué tenía tantos vestidos precisamente de ese periodo. Bueno, explicar las piezas más destacadas de la colección nos llevaría muchísimo tiempo, debido a la gran cantidad y calidad de las mismas, así que solamente mencionaremos brevemente unas cuantas. Primero tenemos aquí un vestido que es muy, muy especial. Se trata de un vestido de terciopelo de seda verde, bordado en cordón e hilo de oro y plata, y es de inicios del siglo XVIII. Fue llevado por una dama de la nobleza catalana y, según el coleccionista, pertenece a la Casa Salvador de Tortosa. ¿Por qué es tan especial? A ver, pues porque, aparte de su innegable belleza y calidad, era la pieza favorita del coleccionista. Él siempre lo consideró como el mejor vestido de toda la colección. Y tiene una historia muy curiosa detrás. Aunque procede de Tortosa, Rocamora lo compró en una subasta en la zona de las Guillerías, donde compitió con un anticuario londinense que lo quería para forrar unos sillones con la tela de la falda. Imagínense, si no fuera gracias a Rocamora, este vestido se habría perdido. Y en ese sentido me gustaría destacar que los coleccionistas no solamente hacen una labor de atesorar objetos para sí, sino que también salvan patrimonio, como es en este caso. El siguiente ítem es una capa masculina de terciopelo de seda verde del siglo XVI. Este tipo de capa se denomina herreruelo y tiene una forma semicircular y es corta. Es característica de la moda masculina del siglo XVI, de España concretamente, extendiéndose después al resto de Europa. Esta en concreto presenta lujosos bordados en oro en disposición radial, dibujando flores y aves. Está muy ricamente bordada y, según el coleccionista, proviene de un cofre de un palacio de Valladolid, aunque lo cierto es que él la compró en Barcelona. Continuemos. Aquí tenemos un ejemplar de calzado del cual se ha conservado solo uno, no tenemos el par. Es un tapín. ¿Qué es un tapín? Pues un calzado femenino que presenta esta gran plataforma con piezas de corcho en su interior y es originario del siglo XVI. Este modelo en concreto es de Granada. Se conservan pocos ejemplares de este tipo de calzado y es un tipo que se extendió por toda Europa, sobre todo en Venecia, y servía para que la usuaria no se manchara los pies con el barro y la suciedad de las calles. Ya para finalizar la colección de indumentaria tenemos esta muñeca del siglo XIX que procede de la ciudad alemana de Sonnenberg. Esta ciudad durante los siglos XIX y XX fue un grandísimo centro productor de juguetes. El ejemplar del cual hablamos está realizado en piel curtida de oveja y cabeza de pasta de papel. Los ojos están realizados con cristal y lleva una peluca de pelo natural coronada pues, por este tocado o corona de flores de azahar y rosas. El vestido es de seda blanca y está adornado con volantes de encaje.
En sus manos sujeta respectivamente un misal y un pañuelo. Como pueden ver, está vestida de novia. Gran parte del repertorio de indumentaria, concretamente 4.187 piezas, lo donó al Ayuntamiento de Barcelona en el año 1969. Queremos recalcar que el acta de donación se firmó en 1969, pero lo cierto es que Rocamora venía ofreciendo sus vestidos en años anteriores. La donación englobaba nuevas piezas y también otras donaciones que hizo previamente a la Junta de Museus en los años 1935 y 1939 y a los Museus d'Art de Barcelona en 1955. ¿Qué pasó? Pues que el ayuntamiento se encontró con una gran cantidad de piezas de indumentaria a gestionar. Algunas de ellas, fruto de las anteriores donaciones, ya estaban expuestas en el Museo de Artes Decorativas. Pero la decisión que se tomó fue juntarlo todo y ubicarlo en un nuevo museo. Este nuevo museo se llamaría Museo de Indumentaria, Colección Rocamora, y estaría situado en el Palacio del Marqués de Lió, en la calle Moncada. ¿De qué les sonará la calle Moncada? Pues como recordarán, Rocamora residió allí cuando se independizó, así que era una vía histórica de Barcelona que tenía un especial significado para él. Aquí en la fotografía pueden apreciar la firma del acta de donación de la colección y de izquierda a derecha vemos al donante, Manuel Rocamora, al alcalde José María de Porcioles firmando y al secretario general Juan Ignacio Bermejo. Incluimos aquí esta curiosa imagen que muestra un salón del palacete del coleccionista totalmente lleno de vestidos y muchos de ellos ya preparados para su traslado al museo. Como ven, realmente la casa se le quedó pequeña, así que la donación se perfiló como una opción ideal, no solamente para liberar espacio, sino también para realizar una generosa contribución a la ciudad de Barcelona. Porque una de las características de la personalidad de Rocamora era esa, era muy generoso. Y entonces le gustaba compartir sus colecciones, no guardarlas enteramente para sí, hacer donaciones y también incluso en numerosas ocasiones abrió las puertas de su casa para que la gente pudiera admirar sus colecciones. Este es el interior del Museo de Rocamora, del cual hemos hablado poco tiempo después de su inauguración. Pueden observar la museografía y la disposición de los vestidos. Es un museo que a lo largo de los años ha experimentado varios cambios y finalmente ha desaparecido. Pero eso no significa que no podamos contemplar la colección de indumentaria donada al ayuntamiento en ninguna parte, porque aquí tenemos el otro museo donde se trasladó el fondo. Actualmente los vestidos de Rocamora se conservan en el Museu del Disseny de Barcelona, situado en la Plaza de las Glorias. Y aquí podemos apreciar una sala de este museo donde se mezclan los vestidos de Rocamora con indumentaria proveniente de otras colecciones y de otros donantes. Bien, hasta ahora hemos hablado de la colección de indumentaria, pero Rocamora no coleccionó solamente indumentaria, aunque esa faceta sea la más conocida. Él reunió muchas otras series. ¿Y qué hizo con ellas? Pues bueno, muchos objetos los donó a museos de toda Cataluña, incluso de Madrid, pero la mayoría de ellos se los quedó para su propio disfrute en esta casa, en su palacete isabelino, que actualmente es la sede de la Fundación Cultural Privada Rocamora. Manuel Rocamora dejó estipulado en su testamento que a su muerte, acontecida en 1976, su casa debía convertirse en la sede de una fundación privada cuyo objetivo sería conservar las colecciones, también la casa en sí, y darlas a conocer y bueno, ir manteniendo su legado. Actualmente la Fundación Rocamora es visitable, se hacen visitas guiadas, además de otras actividades. Ahora les mostraré un par de fotos del interior de la casa para que se hagan una idea que realmente Rocamora vivía en un museo. Bueno, este es el salón comedor de la planta baja y a continuación tenemos la biblioteca. No les pienso enseñar más. Si tienen curiosidad por visitar esta casa, tendrán que ir a visitar la Fundación durante una de sus visitas guiadas.
Bien, ¿qué hay de interesante en esta casa? Pues la verdad es que muchísimas cosas, no terminaríamos. Más allá de la indumentaria, Rocamora reunió una cuarentena de series de distintas tipologías. Tenemos tarjetas de visita, cerámica, azulejos, muñecas y autómatas, reclamos publicitarios, ex libris, también pintura, dibujos, grabados, los que aún no hemos terminado. Hay documentación antigua, escultura, mascarones de proa, objetos náuticos y arqueológicos, medallas, incluso autógrafos, juegos de cartas, pisapapeles, postales, efímera, etc. Bueno, en las fotografías podemos ver algunas de las obras destacadas. Primero tenemos un retrato de Manuel Rocamora realizado en 1920 por Ramón Casas. Recordarán que Ramón Casas y Rocamora estaban emparentados porque el hermano mayor de Rocamora, Antonio, se casó con la sobrina de Casas, Catalina Nieto. Entonces, la anécdota que hay detrás de este retrato es que cuando Rocamora posó para Casas, se ve que a Casas le costó un poco captar sus facciones porque decía que todo el rato le recordaba a su hermano Antonio, y es que realmente los dos son muy parecidos físicamente. A continuación tenemos una selección de muñecas y autómatas. Las muñecas, aunque las donó en gran parte al Ayuntamiento de Barcelona porque él las consideraba parte de su colección de indumentaria, lo cierto es que se reservó unas cuantas para su casa y era una colección de la cual se sentía muy orgulloso. La mayoría de ejemplares son del siglo XIX, que como ya pueden ver era el siglo favorito del coleccionista, y bueno, los guardaba en esta vitrina y como se pueden imaginar, compraba todos estos objetos por la indumentaria que llevaban. Algunas de las muñecas eran modelos de casas de moda de París y eran usadas por las modistas para mostrar sus creaciones a las clientas, aunque fueran en miniatura. Aquí en la fotografía se destacan especialmente los autómatas, que se pueden distinguir de las muñecas por esta base que llevan con la maquinaria y la caja de música. Tenemos a continuación los reclamos publicitarios, que es una colección muy curiosa. Estos concretamente son de fábricas de chocolate del siglo XIX y se aprecia porque tienen tabletas de chocolate. Están fabricados en madera y en metal policromado. Aunque yo he puesto una fotografía de estos reclamos en concreto, decir que Rocamora tenía muchos más, de ópticas, de relojerías, panaderías, etc. Y la función de estos reclamos era ser colocados en el exterior o en el interior de las tiendas para que fueran identificadas por las personas iletradas. Rocamora los fue comprando cuando estas tiendas ya estaban desapareciendo y los encontraba, tal y como declaró en una entrevista, sobre todo por la zona de los alrededores de la iglesia de Santa María del Mar de Barcelona o bien por el barrio del Borne. A continuación tenemos la colección de cerámica que, como recordarán, aunque rompiera 3 piezas, después cuando se le pasó el disgusto continuó coleccionando. Y bien, compró azulejos decorativos, piezas de vajillas o de juegos de café y también pequeñas esculturas. Tenía ejemplares de toda Europa, pero especialmente parece que los que le complacían más eran los españoles del siglo XVIII, concretamente los de la fábrica valenciana de la Alcora. Estos son de la Alcora, los que se muestran en la fotografía, de la primera época y concretamente pertenecen a la serie Beren. Tiene esta decoración tan refinada y afrancesada. Y bien, la siguiente colección son los mascarones de proa. Ustedes se preguntarán, ¿por qué mascarones de proa? Bueno, Rocamora era un gran amante del mundo marítimo y eso creemos que se puede deber a 2 factores. El primero, que su familia materna tenía una empresa, tenía una casa naviera y quizá de aquí le viene el interés. O si no, la otra opción es que veraneaba en el pueblo costero de Calella de Palafrugell, que era un lugar que le gustaba enormemente. Después, aparte de los mascarones de proa, que era una colección pequeña, también recopiló cajas de marinero, documentación antigua, relojes de navegación, etc. Este mascarón en concreto pertenece a la corbeta India y está realizado en madera policromada con los ojos de cristal. Ya terminando con las colecciones
que les mostramos de Rocamora tenemos una tarjeta de visita que es del siglo XVIII y lo que es curioso es que se sabe el nombre del grabador, es Joan Montaner Cladera, según indica en la inscripción en el margen inferior izquierdo. Rocamora tenía un gran aprecio a esta colección de tarjetas de visita y quizá después de la indumentaria es la que se tomó más en serio, recopilando unos 6.000 ejemplares pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX. Los del siglo XX eran de contemporáneos suyos. Después tenemos los exlibris. En cuanto a los exlibris, la mayoría eran heráldicos de los siglos XVII, XVIII y XIX, pero lo que consideramos muy interesante es una colección de exlibris del siglo XX realizados por su gran artista Ismael Smith. Como ven, es un exlibris muy refinado y dentro del estilo característico de Smith. Por último, tenemos los grabados. Su temática favorita era la ciudad de Barcelona y compraba grabados que mostraran vistas o eventos importantes. Este en concreto es una vista general de la urbe correspondiente al año 1572 y grabada por Franz Hogenberg para ser publicada en la obra Civitates Orbis Terrarum de 1575. Terminemos ya con el coleccionismo y pasemos a sus otras aficiones. Aquí tenemos la pintura. Lo cierto es que a la pintura se dedicó muy seriamente a lo largo de toda su vida y estudió durante un tiempo en la Escuela de Bellas Artes de la Lonja de Barcelona, aunque después de este periodo lo dejó porque, según explicó en una carta, consideró que la escuela le limitaba un poco la creatividad. Él fue alumno allí de Félix Mestres. Participó en multitud de exposiciones, algunas individuales, otras colectivas, en salas de renombre de la época, como las Galerías Sira o la Pinacoteca. Y aquí en la diapositiva pueden ver dos de los ejemplares dos de los géneros que más cultivó, que son el paisajismo y los bodegones. En cuanto al paisaje, es una vista del barrio de Horta y muestra dos masías que suponemos le debían agradar muchísimo al pintor, porque las retrató en numerosas ocasiones desde distintos ángulos. Es una obra perteneciente al inicio de su carrera y ganó la medalla de oro de los premios Marriera en el año 1928. A continuación tenemos este bodegón que, como se puede apreciar, Rocamora no solamente incorporaba elementos más típicos del género, como pueden ser las frutas, sino también piezas de su colección, en este caso de cerámica. Y la crítica a este tipo de bodegones los catalogó como bodegones de anticuario. Ahora que hemos mencionado esto de la crítica, decir que Rocamora recibió elogios, los críticos resaltaban su buena técnica a la hora de pintar, pero no dijeron mucho más, no le dedicaron elogios más allá de ello. Quizá porque Rocamora tenía un estilo que no seguía las vanguardias artísticas del momento. Él pintaba con un estilo decorativo y clásico, y esto es debido porque Rocamora realmente no necesitaba seguir ninguna moda, ya que él no requería de la venta de cuadros para poder vivir. Él tenía su propia fortuna y pintaba enteramente por afición, así que podía retratar lo que más le apeteciera. Aparte de pintor, también fue escritor. Escribió libros y libretos centrados en los temas que más le interesaban, que eran muchos. Por ejemplo, la indumentaria, como no, la historia de Barcelona, los globos aerostáticos, la botánica, la música, la pintura, etc. Son temas que algunos quizá pueden llamar la atención, como por ejemplo los globos aerostáticos, pero el hecho es que Rocamora era una persona de amplísima cultura y tenía muchas inquietudes diferentes. De todos los libros, quizá los más destacados son los que dedicó a la indumentaria, como por ejemplo esta monografía sobre modas barcelonesas o bien el catálogo de su museo. Este catálogo lo redactó Rocamora, todas las fichas de catalogación de la colección las hizo personalmente y esto es porque terminó convirtiéndose en un experto en indumentaria. ¿Por qué? Pues a base de comprar piezas durante toda su vida y también por el hecho de que acudía a bibliotecas y archivos a formarse y a investigar. Él tomaba apuntes y también realizaba
estos dibujos tan bellos que, bueno, corresponden a elementos de indumentaria que le llamaron la atención en su momento. Con todo ello podemos ver que Rocamora tenía un afán de conocimientos muy grande y realmente pues, se convirtió en todo un conocedor de la materia. ¿Qué más tenemos? Aparte del coleccionismo, la pintura y la escritura, pues la promoción cultural. Es curioso porque en el caso del coleccionismo, Rocamora hizo donaciones a museos de toda Cataluña, pero en cambio en el ámbito de la promoción cultural prefirió ceñirse únicamente a la ciudad de Barcelona. Y en este aspecto formó un buen tándem con su buena amiga Isabel Llorac, que era una dama de la sociedad que también estaba muy interesada en la promoción de las artes y de la cultura. Juntos formaron parte de varias asociaciones, como por ejemplo la Asociación de los Amigos de la Calle Moncada, que fundaron junto a otras personalidades en el año 1930. Y esta agrupación perseguía la finalidad de intentar rehabilitar esta histórica calle que en época de Rocamora y de Llorac se veía un tanto degradada. Un año después, en 1931, también fundaron la Asociación de Cultura Musical, dedicada a la difusión de la música clásica. Y bueno, es una asociación que también ofrecía conciertos privados para sus socios. Pero una de las actuaciones más llamativas del dúo fue la organización de esta fiesta, que pueden apreciar en las imágenes, que se trata de la fiesta en conmemoración del centenario del Romanticismo. Fue celebrada en los jardines del Laberinto de Horta, un sitio único y emblemático de Barcelona, el 3 de junio de 1930. La idea que perseguían era recrear la época romántica del siglo XIX y eso lo hicieron mediante figurantes vestidos de época, bailes y también recital de poesías, y todo se terminó con una merienda final. Es un evento que dio mucho de hablar en la época y también se difundió ampliamente por la prensa por su exclusividad, pues las entradas se compraban en el Hotel Ritz y además acudieron los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. En la primera fotografía podemos ver en el centro a Victoria Eugenia flanqueada por Rocamora y por Llorac. Y la segunda fotografía pues se ve a las bailarinas del Teatro del Liceo ejecutando una danza. Bien, ya terminamos la ponencia con esta fotografía de Manuel Rocamora examinando su colección de muñecas y autómatas, y la hemos puesto porque creemos que es una buena muestra de la pasión que le guiaba. Tenemos ante nosotros un personaje verdaderamente irrepetible que forma parte de la historia de la ciudad de Barcelona y que también se merece un puesto eminente dentro de la historia del coleccionismo del siglo XX. Sus múltiples colecciones tienen mucha importancia por sí mismas, pero hay que decir que es la indumentaria la que acaparó una mayor atención, y es que realmente se trata de un repertorio absolutamente excelente. La antigüedad, cantidad, calidad y variedad de las piezas configuran una de las colecciones de indumentaria antigua privada más importantes a nivel nacional e internacional, aunque es de justicia decir que un contemporáneo de Rocamora, el coleccionista catalán Lluís Tolosa, también recopiló una colección de indumentaria muy importante, aunque menor en número si la comparamos con la de Rocamora. Bien, su legado se puede concretar en aportaciones, en donaciones tanto públicas como privadas. Donó gran parte de su colección de indumentaria al Consistorio de Barcelona, eso ya es sabido por todos, y también a museos e instituciones de toda Cataluña y también de Madrid. Y por el ámbito privado, creó una fundación propia con sede en la casa en la que vivió la mayor parte de su vida. De este modo, se puede decir que tenemos donaciones para todos los gustos, tanto en el ámbito público como en el privado. A pesar de todo, sigue siendo un personaje bastante desconocido para el público general, y eso que en su época gozó de una amplia cobertura mediática, ya que se le realizaron muchas entrevistas y reportajes en diarios y en revistas. Pero bueno, esperemos que nuestra contribución haya servido para descubrirles por primera vez a Rocamora si no lo conocían, y si ya lo conocían, pues para dignificar su figura y reivindicar su legado. Es una persona que se merece toda la atención y reconocimiento posible. Gracias por su atención y en caso que tengan alguna pregunta estaré encantada de responderla.
A ver, veo aquí los comentarios. Bueno, muchas gracias. También decir que Rocamora es el objeto de mi tesis doctoral y agradecer desde aquí a la Fundación Rocamora y a toda la familia Rocamora, especialmente a Eduardo, al presidente, toda la atención que me han brindado y toda la ayuda a la hora de consultar el archivo. Laia, yo quería saber, has mostrado un tapín de esto para poder caminar por los sitios estos fangosos, ¿no? Poder salir con vestuario bonito con ellos. ¿Hay más tapines y dónde los podemos ver? Bueno, yo personalmente sé que hay varios tapines que proceden de la Alhambra de Granada y también hay algunos ejemplares españoles, pero sobre todo es en Venecia donde se pueden apreciar más. Concretamente, bueno, hay un museo en Venecia que ahora no recuerdo el nombre, que es donde hay una amplia colección de tapines. Pero el Museo del Diseño no tiene ninguno, no conserva ninguno de los que tenía Rocamora. Sí, conserva el que he mostrado en la fotografía y también algunos más. Ahora mismo no recuerdo el número exacto, pero bueno, son pocos. Vale. Pero sí, esto está conservado en el Museo del Diseño. Y me gustaría que nos hablaras un poquito más de las exposiciones que se han celebrado en la Fundación, porque han seguido un poco lo que sería el espíritu de Manuel Rocamora, porque yo tengo muy presente las colecciones de vestuario que ha presentado, del vestido que ha presentado Josep Casamartina. Yo creo que es muy importante. Se podría hablar un poquito de la tradición, ¿no? Que por lo menos los herederos de Manuel Rocamora y la Fundación mantienen este espíritu, ¿no? Sí, exactamente, así es. La idea es seguir con el legado de Rocamora y, bueno, seguir con su legado no significa solamente conservar las colecciones, sino también difundir la indumentaria. Y en este caso hay una colaboración con Josep Casamartina y con la Fundación Antoni de Montpalau, que realizan exposiciones periódicas en la Casa Rocamora y estas exposiciones muestran vestidos de esta colección de Antoni de Montpalau. Y bueno, es una manera como de continuar, porque digamos que, por lo que yo tengo entendido, Josep Casamartina empezó coleccionando vestidos donde Rocamora, digamos, lo dejó. Rocamora, su vestido más reciente es del 1969 y digamos que él ya pausó la colección pues, en su propia época y de todas formas los vestidos de su época no eran los que más le interesaban, sino que sus favoritos eran los del 18 y 19. Así que Casamartina, digamos, que está continuando la estela de Rocamora y está coleccionando por su parte, a través de la colección Antoni Montpalau, todos estos vestidos del siglo XX que se van exponiendo en la Fundación Rocamora. Y bueno, son exposiciones que yo recomiendo mucho asistir, ya que, bueno, muestran estas colecciones de indumentaria que son muy interesantes. También ha hecho algo de conciertos. Si no recuerdo mal, ha hecho algún concierto aparte de otros eventos, ¿no? Siguiendo un poquito la tradición. Sí, en la Fundación Rocamora, aparte de visitas guiadas y estas exposiciones de Josep Casamartina, también se hacen actividades de índole muy variada, pues conciertos de música clásica, también se alquilan los espacios, etcétera. Hay muchas cosas para hacer y, bueno, para dar a conocer la Fundación y sus interiores que ya han visto que son muy destacados. Yo verdaderamente desde aquí querría dar las gracias a Eduardo Rocamora porque siempre se ha portado genial, facilitando información, documentos, facilitando siempre a cualquier investigador que quiera saber algo del patrimonio, de colección, de todo lo que ha coleccionado, lo facilita a los investigadores y verdaderamente es algo interesantísimo. También recuerdo que se han celebrado también congresos vinculados con la Asociación del Estudio del Mueble. Me parece que hicieron uno muy interesante sobre objetos, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, es que, claro, resulta complicado enumerar todo lo que hace la Fundación Rocamora, pero sí, se llevan a cabo muchas actividades diferentes. Muy bien.